Hola Nois, ¿qué tal? En este vídeo lo que vamos a ver es qué son los isótopos. Los isótopos son átomos de mismo número atómico, pero diferente número másico. Aquí tenemos átomos de hidrógeno. Estos son átomos de hidrógeno por una sola razón, porque el número atómico es el mismo. El número atómico siempre es el número más pequeño del elemento químico que tenemos. O el número atómico, recordar que era el número de cargas positivas que tiene. Por lo tanto, nos está diciendo que tiene una carga positiva y una carga positiva. Si este número variara, imaginaros que tuviéramos un 2, ya no estaríamos hablando de hidrógeno, sino que estaríamos hablando de helio. Este hidrógeno de aquí no es el mismo que este de aquí, porque os he dicho que el número atómico es el mismo, pero el número másico puede cambiar. Si cambia el número másico, ¿esto qué quiere decir? Acordaros que el número másico era la suma de protones y de neutrones. Si miráis en la imagen de a continuación, un átomo en el núcleo atómico está formado por protones y neutrones, y alrededor de este núcleo van los electrones. Estos tres átomos, aunque sean hidrógeno, tienen variantes, por lo tanto son isótopos. Vamos a dibujarlos y luego veamos qué diferencias hay entre unos y otros. Mirad. Este átomo de aquí, si tiene un 1, quiere decir, este es su número atómico, quiere decir que las cargas positivas que tiene es una. Una carga positiva es una carga negativa, por lo tanto electrones tiene 1. Y neutrones, número grande menos número pequeño, es igual a 0. Vamos a ver este de aquí. Un 1 en el número atómico quiere decir una carga positiva. Electrones, tantas como cargas positivas. Neutrones, número grande, menos el número pequeño. Este de aquí, cargas positivas, ¿cuántos tiene? 1, tantas como el número más pequeño. Electrones, cargas negativas, ¿cuántos tiene? Tantas como cargas positivas. Si tiene una carga positiva, tendrá una carga negativa. Neutrones, número grande, menos número pequeño, 2. Estos tres átomos son hidrógeno, pero se diferencian en el número másico. El número másico es la suma de protones y neutrones. Si los protones no pueden variar, porque siempre será 1, quiere decir que estos átomos van a tener diferente número de neutrones. Vamos a verlo. Los protones se encuentran en el núcleo atómico, 1. Neutrones debería también estar en el núcleo atómico, pero como no hay neutrones, no se pone. Y alrededor de este núcleo atómico, un electrón. Acordaros que esta órbita que he dibujado aquí no existe. Si miráis en esta imagen, los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo, pero la línea que es el orbital realmente no está. Es la trayectoria que siguen los electrones. Ahora vamos a ver este. Cargas positivas 1, neutrones tiene 1, y dando vueltas alrededor de este núcleo, un electrón. Este de aquí tiene una carga positiva, neutrones tiene 2, y dando vueltas también hay un electrón. Tenemos que esto es hidrógeno, pero se diferencia en el número de neutrones que hay. La implicación química que tiene es que este átomo de hidrógeno pesará un poco menos que este átomo de hidrógeno y un poco menos que este átomo de hidrógeno. Hay algunos isótopos que además del peso varían en la radioactividad, que luego lo veremos en el caso del carbono. Todos estos son hidrógenos, pero son isótopos del hidrógeno. Un isótopo es aquel que se diferencia en el número de neutrones, o lo que es lo mismo. Un isótopo es aquel que tiene el mismo número atómico, pero se diferencia en el número másico. Todos estos que son isótopos del hidrógeno se pueden llamar de diferentes maneras. Este de aquí se llama protio o hidrógeno común. Este de aquí, deuterio. Y este de aquí, tritio. Lo podéis mencionar de esta manera o podéis decir que esto es hidrógeno-1, hidrógeno-2, hidrógeno-3. Hay otras dos formas de ponerlo. H, arriba, el número másico, y abajo, el número atómico. 2, 1, 3, 1. Tenéis todas estas formas de llamarlo, pero también os digo una cosa. Si esto es hidrógeno, se sobreentiende que va a tener una carga positiva. Por lo tanto, podéis obviar esto y también se puede decir de esta manera. Hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3. Aquí tenemos tres isótopos del carbono. Sé que es carbono porque el número atómico es el mismo. Si tiene 6 cargas positivas, esto es carbono. Pero aquí hay un problema, y es que estamos viendo que el número másico es diferente. Son diferentes variedades del carbono, y estas diferentes variedades en las cuales el núcleo atómico se diferencia en el número de neutrones se conocen como isótopos. Vamos a dibujarlos y luego vamos a ver las diferencias de cada uno. Mirad, cargas positivas tanta como un número más pequeño, 6. Cargas negativas tantas como positivas, 6.
Y los neutrones es el número grande menos el número pequeño. Ahora vamos a ver el siguiente. Cargas positivas, 6, tantas como un número más pequeño. Cargas negativas, 6, tantas como positivas. En los neutrones tenemos que 13 menos 6, es decir, número grande menos número pequeño, 7. Y por último tenemos lo mismo, serán 6 y 6, porque esto no varía en los tres isótopos, pero luego tenemos número grande menos número pequeño, esto será 8. Vamos a dibujar estos átomos de carbono. ¿Qué nos está indicando? 6 cargas positivas. Acordaros que el átomo está formado en el núcleo atómico por protones y neutrones, y en el exterior están los electrones. Hay 6 cargas positivas, las ponemos, pero luego tenemos 6 neutrones. Los electrones se distribuyen por orbitales. En el primer orbital nos caben 2 electrones. El primero lo coloco donde yo quiera, pero el segundo de este orbital tenemos que colocarlo al lado del primero, formando lo que se conocen como electrones apareados. Nos faltan por colocar aún 4 cargas negativas. Si el primer orbital se llena con 2, ¿yo podría poner un electrón aquí? No, no cabe. Necesito otro orbital. Acordaros que a partir del segundo orbital se llenan con 8 electrones. Esta manera de dibujar los átomos es así hasta el calcio. Recordar que a partir del escandio no se puede utilizar la forma que os estoy diciendo de en el primer orbital 2 y luego 8, 8, 8. A partir del escandio ya empezamos con elementos de transición, y para dibujar elementos más grandes del átomo 21 necesitamos lo que se conoce como configuración electrónica, que se hará en cuarto de la ESO. En este orbital, ¿cuántos caben? 8. ¿Cómo los coloco? Los 4 primeros los puedo colocar donde yo quiera, pero el que hace 5, el que hace 6, el que hace 7 y el que hace 8 hay que colocarlos uno al lado de otro, formando lo que se conocen como electrones apareados. En la imagen que tenéis a continuación veis los primeros 20 elementos químicos, cómo quedarían distribuidos los electrones. ¿Yo puedo dibujar aquí un electrón más? No. ¿Por qué? ¿Cuántos electrones tiene? 6. 1, 2 en el primer orbital. 3, 4, 5, 6. Ya está. Ya hemos acabado de dibujar el átomo de carbono. Tenemos que dibujar el resto. Ya tenemos las cargas positivas dibujadas. Los neutrones son 7. Los orbitales son exactamente los mismos que este de aquí. En este tenemos que las cargas positivas son 6. Colocamos 6 cargas positivas, 6 protones en el núcleo atómico. Las cargas neutras, 8. Y ahora voy a colocar el número de electrones. Como son 6, es igual que el resto. Ya tenemos dibujados los 3 isótopos del carbono. Si estos 3 son carbonos, pero se diferencian en el número de neutrones, tenemos lo que conocemos como isótopos del carbono. Si os fijáis en la tabla periódica, en los isótopos del hidrógeno, solamente tenemos este de aquí, el 1, 1. No está ni este ni este. ¿Cuál es la razón para que esté uno y no esté el otro? La razón es que en la tabla periódica solemos poner el que mayor porcentaje tiene en la naturaleza. El protio tiene un porcentaje del 99,98%. El deuterio tiene un porcentaje del 0,02%. El tritio es un elemento radioactivo que se desintegra en helio 3. Por lo tanto, no se pone el porcentaje. Entonces, estos son los porcentajes que hay. Como veis, es abrumador uno con respecto al otro. Aunque exista este de aquí, solamente nos centramos en este de aquí. En el carbono tenemos que los porcentajes son 98,9% el carbono 12, del 1,01% en el carbono 13, y el carbono 14 es el elemento radiactivo. Por lo tanto, no lo ponemos, el porcentaje. El elemento que nos encontramos en la tabla periódica es el carbono 12. El carbono 13, como es un porcentaje tan pequeño, no se pone. Se ha optado por poner solamente los más comunes en la naturaleza. ¿Cómo mencionamos el carbono? Carbono-12. Se puede también poner 12, 6, o podemos representarlo como carbono 12. Estas son las 3 formas de llamarlo. Carbono 13, 6 o carbono 13. Y este de aquí sería carbono 14, 6, carbono 14 o carbono-14. Hasta aquí la explicación. Recordad que en el link que tenéis aquí debajo en protonizados.com podéis descargaros el libro de texto con ejercicios de todo esto. Encontraréis la teoría, encontraréis una serie de dibujos que os ayudarán a entenderlo, y ya no solo eso, sino que además encontraréis una serie de ejercicios referidos a isótopos resueltos paso por paso para que podáis practicar. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal o darle al like. Y también aquí tenéis otros vídeos que
son ejercicios para que podáis ir practicando. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.